Por Ok, favor, cuando no intervengan, apaguen el micrófono. Es que sí, siempre tenemos como una distorsión ahí. ok, pausa la grabación, Violeta. Ah, perdón. No, igual sí es bueno recalcar eso. Ok, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 22. El día de hoy nos reunimos con la finalidad de realizar una pequeña conversación acerca de la importancia e impacto de los modelos pedagógicos en la práctica educativa. Primeramente, nos vamos a presentar. Hola, buenas noches. Yo soy Alirio Beltrán y estoy cursando el programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Buenas noches, mi nombre es Daniel Moreno. Soy estudiante de licenciatura en inglés, de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y ese es todo. Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Carreño, estudiante de licenciatura en inglés como segunda lengua extranjera. Buenas noches, mi nombre es Violeta Laverde y también estoy cursando la licenciatura en inglés como segunda lengua. Bien, ya que nos presentamos, hoy vamos a hablar un poco acerca de los modelos pedagógicos. Así que me gustaría comenzar diciendo que hay que tener en claro que hoy en día la educación es un proceso bastante complejo, tanto adentro de las aulas como fuera de ellas. Podemos decir que a lo largo de la historia de la educación se encuentran diversos implicados que generaron muchos cambios y generaron distintos enfoques educativos. Muchos de ellos mostraron la importancia que tiene generar una buena relación con los estudiantes y su entorno. Y otros, por ejemplo, incentivan a la construcción del aprendizaje por medio de la relación con eventos. Esto era, por ejemplo, el constructivismo, que se generaba experiencias por las cuales el estudiante aprendía. No podemos negar que cada uno de los modelos y enfoques tienen un potencial impresionante. Y como docentes en formación, hay que considerar que un modelo educativo implica visualizar más allá de lo que puede dar. La educación nos da una nueva visión del mundo y una concepción realmente impresionante del conocimiento. Mm, Sin embargo, dentro de muchas pautas de los modelos educativos se encuentra una palabra que a mi criterio suena muy interesante y que tiene un gran sentido tanto humanamente como en la ciencia. Y esa es la educación. Y por eso estamos aquí, para hablar acerca de la educación y los modelos educativos y enfoques que se han generado a través del tiempo, los más impactantes que hemos encontrado. Bien. Ok, bueno, tal como lo menciona mi compañero Daniel, la educación está directamente relacionada con el hombre, o sea, el hombre es el protagonista en este caso y pues obviamente los modelos pedagógicos que son pues una serie de componentes o lineamientos que reglamentan y normatizan todo el proceso educativo. Siempre lo que busca es como determinar cuáles son los procesos, los contenidos, las metodologías, recursos, evaluación, todo lo que va a ser tenido en cuenta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para eso hay que tener en cuenta, bueno, se hacen como unos interrogantes para hallar como cuál es la información más relevante del caso, en donde tenemos como desde dónde, o sea, las teorías educativas, dónde, cuál es el contexto, a quién, a quién le vamos a enseñar, para quién, quién va a utilizar esto, esto va a ser para los estudiantes, quién va a orientar, quién va a orientar el modelo pedagógico, el maestro. ¿Para qué? Por los objetivos de aprendizaje, que son las metas que queremos alcanzar. ¿Qué? Objetos de estudio y de conocimiento. ¿Cuándo? Dentro de los mismos contenidos programados para el proceso de enseñanza. ¿Cómo? Utilizando estrategias pedagógico-didácticas,
Recursos, bueno, pues todos los recursos que se puedan necesitar dentro del proceso, eso incluye pues la logística, por supuesto, y al final pues es como la retroalimentación y ese es el interrogante, uno de los más importantes es qué se logró dentro de ese proceso y pues de las estrategias evaluativas. Entonces, la pregunta principal aquí es como, ¿cuál es la importancia, la verdadera importancia de estos modelos pedagógicos? Y es que la aplicabilidad de ellos está directamente relacionada a nosotros históricamente como personas que con el pasar de los tiempos no solo vamos llevando la cultura, es que justamente la cultura y la educación van ligadas. Y nosotros como futuros maestros, pues primero estamos en la obligación de conocer todos estos modelos para entender la evolución del aprendizaje que pueda tener un ser humano, en este caso nuestros estudiantes, y que esto le ayude también a desarrollar su personalidad. eh, eh, m- Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que son varias cosas que están conectadas, no se trata solo de educación, cultura, también pues obviamente el ser humano como persona ya social. Entonces, nosotros como profesores debemos continuar trabajando con eso dentro de la sociedad, trabajando con pues, los valores, buscando la participación activa de los estudiantes y pues promoviendo el aprendizaje que es eh, lo más importante dentro de nuestro proceso por medio de estos modelos pedagógicos. Eh, Li- gracias. Me parece muy bien lo que dijiste. Ahí cabe, bueno, yo puedo decir que tú tienes la razón, nosotros somos el puente de aprendizaje para los estudiantes. La enseñanza, nosotros como docentes tenemos que saber que la enseñanza significa permitir a los estudiantes aprender. O sea, sabemos que tenemos que proporcionar condiciones en las cuales los estudiantes tengan un clima social favorable en el cual se sientan libres para eso. Por eso las estrategias y métodos y enfoques son muy importantes, ya que nos ayudan a visualizar cuáles son los mayores errores o cuáles son las falencias que tienen nuestros estudiantes a la hora de generar una clase. Ajá, sí, y mira que hay algo que olvidé mencionar que me lo acabaste de recordar y es que esta aplicación de los modelos pedagógicos también están, digamos que están sometidos, se determinan también con ciertas variables, que es como la económica, la social, la política, la cultural, otras variables como por ejemplo los espacios geográficos, eso también hay que tenerlo en cuenta, especialmente en países como nosotros, en donde tenemos situaciones geográficas complicadas, y eso también tiene que ser incluido porque estos factores también afectan directamente al estudiante. Muchas gracias, Diego. Cierto, tienes mucha razón en eso, pero ahí podemos rescatar una última cosa que me gustaría agregar y es que hay que rescatar los puntos positivos de esto. O sea, sabemos que son lugares en los cuales el aprendizaje es difícil de llegar, pero que ahí se ve que, que en estos lugares los estudiantes quieren aprender más que en los lugares donde se les da toda la comodidad de aprendizaje. Y eso refleja que las ganas de aprender de un estudiante. O sea, nosotros tratamos de dar nuestro mejor empeño por medio de estrategias, de métodos, y hay que tener en cuenta que no siempre va a funcionar, pero cuando funciona y se ve el fruto de esa enseñanza, es satisfactorio tanto para nosotros como para ellos. La Mm. motivación es muy importante para los modelos de aprendizaje y de enseñanza. Eh, De acuerdo, compañeros, a lo que han dicho, sí, los modelos pedagógicos han evolucionado desde hace mucho tiempo teniendo en cuenta diferentes contextos que nos han permitido tener estrategias, técnicas y diferentes propósitos, todos en pro de la educación, para encontrar una enseñanza y un aprendizaje de manera holística donde se tiene en cuenta el ser, el hacer y el crecimiento personal del estudiante y que podemos aplicar en
en diferentes contextos usando diferentes modelos. Uno de los actuales que se ha hablado últimamente y es el constructivista, donde también se le da inicio al aprendizaje colaborativo. Ese me parece muy interesante, pues permite que las personas sean más críticas, que se apropien más de su aprendizaje y sean más autónomas. Adicional, tenemos la oportunidad de los modelos sino tenemos también procesos de autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación que nos permiten hacer reflexiones y hacer aportes también a lo que hacen los modelos pedagógicos, de mejorar cada día. Ok, me parece muy bien lo que dijiste. Eh, y es muy correcto. El generar grupos hace que el aprendizaje no se quede centrado en una sola persona, sino que o sea, generen experiencias las cuales ayudan que el aprendizaje sea más sólido. Eh, quería recalcar algo en las tendencias. O sea, bueno, la pedagogía en mi parte, en la humanista, o bueno, es un modelo, para mí la pedagogía humanista es un modelo interesante, ya que el sujeto ocupa el primer lugar dentro de todo el fenómeno educativo. O sea, él es el primer precursor para generar su propia aprendizaje. Y bueno, sabemos que el estudiante tiene que ser el que genere su propio aprendizaje, pero al generar grupos, hace que el círculo se vuelva más amplio y que se genere un aprendizaje significativo. Se genera igual relaciones interpersonales, los cuales son muy efectivas para los estudiantes a largo plazo. Y bueno, no tengo mucho que agregar en cuanto a eso. Sí, en la humanista, pues, en el modelo humanista me parece interesante que el aprendizaje sí es colaborativo, pero también no se hace solo a través de conceptos, sino del arte, del deporte, de la cultura. Tiene esa integración que hace que sea más espontánea la persona, más natural y se pueda llegar a ese aprendizaje significativo. Entonces también es importante e interesante cómo este modelo nos aporta eh, a ver esos desde diferentes áreas, no solo desde definición de conceptos. Por eso me parece también interesante y eso es lo que hacen los modelos que investigan y demás de las lecturas que hemos hecho, porque siempre están complementando. O sea, por ejemplo, partimos del conductista, que era que De, era, de generar ayuda entre los estudiantes por medio de sí, grupos. exacto, era una enseñanza muy guiada y no se quedó ahí el estudio, o sea, la educación solo en ese modelo, sino que de ahí partimos con reflexiones y pues la observación se fueron viendo y salieron más modelos para poder llegar hoy a que el aprendizaje no solo es guiado, sino que también podemos ser autónomos y que no es solo conceptos, sino que también podemos aprender desde diferentes contextos, podríamos decirlo, de diferentes áreas como el deporte, la cultura y lo que expresaba el modelo humanista. Olga, con respecto a esto, yo quisiera agregar algo y me parece muy interesante lo que tú dices, porque pues se toma a la persona eh, con habilidades que ellos, del mismo interés, ¿no? Algo que me interesa a mí, que al niño le interesa. Y pues podemos ver claramente que la aplicación es en una gran variedad de habilidades como el pensamiento crítico, el creativo, el práctico, el desarrollo de proyectos en cuanto al modelo que tú hablas. Entonces es muy importante. Y chicos, pues yo quería recopilar algo que se me hace muy interesante, lo voy a decir como en general, se me hace a mí que todos estos modelos educativos nos han servido para avanzar como humanidad, como profesores, para darnos cuenta que nosotros no somos el eje de todo, el eje de esto tienen que ser los niños, los estudiantes, ellos mismos son los que tienen que crear las preguntas, los intereses, las curiosidades que venir de ellos.
y pues la educación ya tiene que dejar de ser un poco guiada, donde el profesor está dando las instrucciones, sino y cambiar ese chip para que podamos tener pues una educación de calidad. Lo que decía nuestro compañero Lirio es muy importante porque la parte geográfica, la parte histórica, la parte de tiempo juega un papel muy importante. Depende de cada región. Puede que yo viva en Cajicá, pero si vivo en Chía, esto cambia. Depende de todo, todos estos componentes de los que estamos hablando. Entonces, estos modelos pedagógicos nos han ayudado a evolucionar. Yo creo que la educación sigue evolucionando y cada vez pues hacemos parte de este cambio. De pronto hay modelos que son muy cuadriculados y todavía se ven y se manejan, pero se está viendo el cambio y pues para la mejora de la educación y de los niños y pues de su formación integral, de su futuro sobre todo. Pues Me eso, parece, sabes, perdón. no, no, sí, pero sigue tú. Pues sí, es importante eso pues, que dice Violeta, lo de los modelos como cuadriculados, eso básicamente no tiene cabida dentro de la educación. Si el ser humano se encuentra como protagonista dentro de esta película, es imposible que hablemos de ser cuadriculados porque nosotros no somos máquinas, no estábamos diseñados de la misma forma, todos pensamos de manera diferente, eso es lo que nos hace especiales. Y pues estos modelos pedagógicos deben ser una herramienta, ¿sí? Y con esto pues ya los invito a que realicemos la conclusión porque pues finalmente tenemos una herramienta con tres componentes principales, como el componente teórico, el componente metodológico, el componente práctico. Y dentro de esos tres, cada uno está relacionado, el ser como tal, el ser humano. Esto quiere decir que nosotros, al momento de aplicar los modelos pedagógicos, debemos pensar en nuestro salón de clase, en específico en nuestros estudiantes y no en tipos generales. Es como cuando uno habla de un plan de elección. Usted puede tener un plan de elección, pero el plan de elección no siempre va a funcionar porque si, por ejemplo, el estilo de aprendizaje de los niños es visual o si es auditivo, kinestésico, si ellos tienen diferentes estilos de aprendizaje, pues yo también tengo que cambiar eso y lo mismo va a pasar con el modelo pedagógico que yo tengo. Si ese modelo pedagógico no me sirve para lo que yo estoy, en el momento en que yo estoy trabajando, pues yo tengo que hacer modificaciones, a veces de fondo, a veces de forma, pero finalmente siempre tengo que tener en cuenta lo más importante que va a ser mi estudiante y yo voy a aplicar estos componentes que acabo de mencionar en el estudio, a modificarlos, perdón, de tal manera que los ayude a ellos y pues promueva yo esos estilos de aprendizaje, bien sea grupales, individuales, lo importante es llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, eso fue todo por mi parte. Siga, Me, compañero. me pareció muy bien lo que dijiste y es una buena, es una buena forma de concluir esta pequeña reunión, porque yo para concluir, o sea, para dar mi conclusión acerca de esto, los estudiantes son los protagonistas. Ellos quieren sentir, experimentar y comportarse de formas diferentes. O sea, nosotros no podemos quedarnos atrás. Sí, o sea, si enseñamos a los estudiantes tal y como enseñaban en tiempos antiguos, ¿qué estamos haciendo? Solo les estamos robando tiempo, les estamos robando atención y ni siquiera atención porque los estudiantes se distraen con cualquier cosa. Hay que resaltar que la gracia de los modelos, las estrategias y los enfoques pedagógicos es que los estudiantes tomen atención acerca de lo que hablamos, que sientan esa motivación, que sientan esas ganas, que se pueda expresar el conocimiento desde diversos puntos diversos puntos de vista, que sean analíticos, críticos, reflexivos, pero que nos permitan que los estudiantes tengan una visión del aprendizaje más abierta, no solo voy a ir, voy a copiar
y ya ahí se acabó el aprendizaje, sino voy a ir, voy a experimentar y el aprendizaje se va a mantener dentro de mí. Esa es la gracia de nosotros. Los docentes no estamos aislados de la realidad. Sabemos por noticias, sabemos por todo que el aprendizaje ha evolucionado, pero a veces se mantiene por facilidad o por pereza, se mantienen los modelos antiguos de enseñanza. Y eso no permite que nuestros estudiantes aprendan de una manera correcta. Eso sería todo lo que yo tendría que decir. Bueno, Que sigue. gracias. Bueno, por mi parte, a manera de conclusión, cada contexto tiene propósitos, tiene sus metas y a raíz de eso el conocimiento de nuestro contexto, como expresaba mi compañero Alirio, nosotros tenemos la herramienta de los modelos pedagógicos donde podemos desglosar, organizar la secuencia, las estrategias, el tipo de evaluación que debemos aplicar a este contexto. Entonces ahí ya vendría lo que expresaba mi compañero Daniel, donde podemos ofrecer variedad de estrategias para un aprendizaje positivo, significativo y que permite el desarrollo de diferentes habilidades. Entonces eh, es fijar, es conocer nuestro contexto, tener muy claro cuál es el propósito y asimismo guiarnos por un modelo constructivista. No tiene que ser fijo porque como decía mi compañero Alirio, hay situaciones que hacen que cambie, entonces tenemos la variedad de modelos. Es conocer nuestro contexto y poder aplicar para lograr el propósito que se tenga en ese momento y en ese contexto. Esa sería mi conclusión sobre los modelos pedagógicos. Gracias, Me, compañeros. me parece muy bien lo que dijiste. Bueno, Esa es mi retorno. conclusión, yo diría que los modelos pedagógicos pues son el compendio de pues, la educación, ¿no? De la historia de la educación. Esto es una base obviamente para nosotros como educadores, pero también es un abrir de ojos, ¿no? Entonces, siempre es tener en cuenta, como decían mis compañeros, contexto, necesidades del niño, intereses del niño o de la persona a la que se esté enseñando, porque pues puede ser un universitario, un abuelito, y todo esto mezclarlo para darle la mejor educación y para que tenga pues una educación integral, donde aprenda, donde el aprendizaje sea significativo y donde las vivencias que tenga sean eh, una, un puente para su futuro. Me parece muy bien lo que dijiste. Sabemos que lo que dices es muy cierto, sí. El progreso del conocimiento del ser humano está basado en los procedimientos y en la innovación. Y eso es bastante bueno. Y tú tocas un buen punto que es que no tenemos que enfocarnos solo en que vamos a enseñar a niños, sino que podemos enseñar a adultos y a personas más adultas y a jóvenes. Entonces hay que tener en cuenta que para eso sí nos sirven los modelos pedagógicos, para saber cómo ser más espontáneos de lo que sabemos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado nuestro conversatorio sobre la importancia de los modelos pedagógicos. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, compañeros. Muchas gracias.